con Experian, un espacio socioespiritual para edificar tu vida. Sintonízanos cada sábado, 4:30 de la tarde, por esta tu estación Radio Impactante, 1440 AM, Entre Líderes. Buenas tardes, Dios les bendiga rica y abundantemente. Quien les habla, su hermano Noel Gara, y este es su espacio Entre Líderes con Experian, por esta su estación Radio Impactante 1440 AM. Nos sentimos más que agradecidos porque nuestro Padre Celestial nos permite ver la tarde de este sábado 4 de junio, año 2022. Dios bendiga con creces este formidable equipo que conforma Entre Líderes con Experian. Hoy el profesor Experian no está con nosotros, está cumpliendo otros compromisos, al igual Luis, pero estamos aquí para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y de manera especial los que nos sintonizan por YouTube, les animamos a compartir el programa con otras personas para que todos seamos edificados. Hoy tenemos como tema el cristiano y la política. Un tema un poco delicado y controversial. El cristiano y la política. Dios bendiga a nuestro hermano Rafael Ten, que está con nosotros en esta bella tarde. Rafael. Dios bendiga al pueblo. Gloria a Dios. Dios bendiga todo en general, todo público en general. Para mí es un placer estar interviniendo, hablando sobre la palabra de Dios, porque todo lo que vamos a hablar es con base bíblica a la luz de la palabra. Así es, el tema de hoy, entre el líder, el cristiano y la política. Y nosotros tenemos nuestro teléfono en cabina, 809-412-5012. Pueden llamar y dar su opinión acerca del tema. Pero de inmediato vamos a leer la palabra de Dios, porque en este programa todo debe ser a la luz de la Biblia. Que Dios bendiga al profesor Experian, aunque no esté con nosotros, no está con nosotros en esta hermosa tarde, pero bendiciones para él, donde quiera que les encuentre, nuestro hermano Luis Paredes, nuestro hermano Leandro, bendiciones para ellos, pero sobre todo, bendiciones para nuestra gente que siempre está conectado, que siempre nos están sintonizando y apoyando este proyecto radial. Vamos de inmediato a la lectura de la palabra, hermano Rafael. Amén, amén, amén. Vamos a estar leyendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el nombre del Padre, el nombre de los tres autores de estas escrituras, ¿verdad? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén, amén. Damos gracias a Dios por su santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que es vida, que nos llega hasta lo más profundo del corazón para redimir. Gracias, gracias Dios por tu santa y poderosa palabra, que podamos asimilarla cada día, que podamos obedecer tu palabra, amar tu palabra cada día. Gracias, Señor, gracias por ella, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. En esta hermosa tarde estamos aquí en su espacio Entre Líderes con Experian, con este tema un tanto delicado que muchas veces no se quieren tocar, el cristiano y la política. Rafael, el cristiano y la política. Creo que hay una mala interpretación, y esta tarde este programa es para tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, aclarar algunos puntos. Sí. Porque hay muchas confusiones. Las iglesias, o la iglesia en sentido general, sataniza la política.
Y es algo que consideramos que no es así ni debe ser así. Sabemos perfectamente que la política es un quehacer ordenado para el bien común y que hemos sido diseñados para vivir en una sociedad. El ser humano ha sido diseñado para vivir en sociedad. Y la política es para ordenar, organizar. Y es una ciencia. Sí, una ciencia. Pero hoy no queremos ni mencionar a Nicolás Maquiavelo, que es de los padres de la política. Queremos ir como al punto, a lo llano. Sí, porque hay gente que nunca ha leído acerca de Nicolás Maquiavelo. Por eso no queremos mencionar a esta gente, sino ir a lo llano. Que el punto de partida de este tema es cómo se expresa la iglesia acerca de este tema, mi hermano. Sí, lo que pasa es que cuando no hablan de política, nuestra mente tiene como plasmado que nos están hablando de división. Ok. Sí, porque cuando te están hablando de política, tú entiendes que te están hablando de partido político. Exacto, exactamente. Cuando te hablan de política, te están hablando de partido y tú dices, bueno, pero ¿qué es un partido? Es algo que se partió, es algo que se dividió. Incluso hay partidos políticos que salen de otro partido político. De otro partido, sí, exacto. Entonces, como tú dices, hemos satanizado sí, creo la palabra que sí. política, pero es una ciencia. Y si nos basamos en la definición de lo que es política, ¿verdad? Dice que es para tratar de los bienes comunes o los tesoros en la población de un estado. Entonces, si nos basamos en lo que es la ciencia de la política, fíjate que todo lo que amerita estudio, incluso estudio renovado, hay ciencia, por ejemplo, la medicina, tú tienes que renovar conocimiento porque cada día se descubre algo más. Entonces, como la ciencia de la política tiene que ver incluso hasta con la explotación demográfica, que es un fenómeno que tiene que ver con la taxonomía, de medir el crecimiento de los pueblos, la nueva demanda, la globalización. Como tú tienes nuevamente que renovar estudio, todo lo que amerita estudio es una ciencia. Así es, así es. Por tanto, la política es una ciencia. Así es. Realmente muchas veces no se ve de esa manera. No se ve. Por eso nosotros como cristianos, ya que no me puedo excluir, queremos hasta cierto punto satanizar lo que es la política. Queremos irnos a la Biblia, donde leímos, Rafael, Sí. que habla, incluso la Biblia en Romanos capítulo 13, habla acerca El sometimiento. de someterse, de respetar las autoridades, sí. Y creo que en Timoteo también nos habla acerca de orar por las autoridades. Y son autoridades políticas, porque son, tanto el presidente como los funcionarios, los diferentes ministros, son políticos y fueron elegidos por el pueblo para dirigir la nación. O sea que no debemos satanizar la política en sí, la ciencia política. Ahora bien, yo sé que muchos hermanos enfocan también al político, Rafael, al político. Hay que entender que Sí. las personas son personas falibles, personas que cometen errores, que están dirigiendo. O sea, si siempre vamos a buscar errores, vamos a encontrar errores. No, Satanás no es quien está dirigiendo la nación, Satanás no es quien está dentro de la política, No. sino personas que cometen errores, personas falibles, naturales, que están dirigiendo los diferentes ministerios, que están gobernando. Pero hay una línea religiosa, Rafael y amigos que nos escuchan, hay una línea religiosa que sataniza de una manera la política, que lo tiene como una doctrina en su congregación. Santo Que Dios. los hermanos no pueden votar, Padre. los hermanos no pueden participar en ninguna actividad política. O sea, ellos se dicen, se llaman, son apolíticos. O sea, una persona totalmente contraria a la política, al ser un político. Ahora bien, nosotros queremos resaltar en esta tarde, no es pecado que tú seas apolítico, que tú no quieras nada con la política. Eso no es pecado. Pero tampoco es pecado que tú quieras satanizar la política. O sea, yo creo que cada persona tiene el derecho de simpatizar por un partido político. ¿Qué opinión te merece, Rafael? Esa manera tal vez exagerada de esos hermanos que consideran que hay que alejarse totalmente de la política. Sí, porque también el punto es que quizás muchos se estarían preguntando, ¿verdad? Tenemos el tema del cristiano y la política, pero quizás muchos se estarían preguntando, ¿pero puede un cristiano abiertamente participar en la política? O ser candidato ser de algún candidato, partido, no sé, aspirar a algún cargo político. Bueno, tengo para decirle a esa persona que Daniel, profeta Daniel, estuvo en la política.
Ok. y solicitó para sus amigos que lo pusieran en cargo. Vamos a leerlo. Amén, amén. Dice aquí en Daniel, capítulo 2, verso 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Del rey. Gloria a Dios. ¿Puede un cristiano participar de la política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo Ahora, que sí. ¿dónde está Yo creo que sí. el detalle y el problema? Que quizás ese es el enfoque que muchas personas dan. En el bandereo político. Ok. En tú no mantenerte de bajo perfil y hacer incluso hasta caravana y grandes bandereos abierta y públicamente. Quizás ahí hay muchas personas que se enfocan y dicen, bueno, pero es que no lo veo bien. Como que el cristiano como que no ve ese lugar como para un cristiano. Para un ministro, un pastor, un evangelista, un caravaneo, un bandereo, una promoción. ¿Tú consideras, Rafael, que estar en ese tipo de actividades no es correcto para un cristiano? Bueno, bueno. Porque si tú estás involucrado de una manera u otra, tienes que hacer el trabajo, porque eso es parte del Ya trabajo, involucrado. porque ya está dentro. Van a presentarse ciertas situaciones que sus superiores lo van a involucrar Sí, sí. a esa Y actividad. no es correcto, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Porque entonces estaríamos confundiendo a aquellos que nos escuchan. Si decimos que el cristiano no es pecado involucrarse en la política, tener una simpatía, ¿verdad?, por algún partido político, y si se involucra de una manera que tenga que estar en la calle, quizá con una gorra de un partido, una bandera, si eso lo vemos mal, entonces es mejor no entrar. Es mejor no entrar, o sea, reserva tu voto solamente y no trabaje con los políticos. Bueno, un poquito delicado el tema. Realmente, hermano, lo que queremos, porque es un tema controversial y que siempre la iglesia ha querido alejarse, pero los hermanos de esa línea religiosa, que los testigos de Jehová, Sí. eso no es un secreto, todo el mundo sabe. Los testigos de Jehová no votan, no participan en un mitin político, no simpatizan por ningún partido, y eso no está mal. O sea, ellos lo tienen como una doctrina, le prohíben a sus miembros rotundamente no participar en ninguna actividad política. Ahora bien, eso no le da derecho a criticar o a juzgar al que entiende que puede simpatizar por un partido político. Ahora, lo que hay que ver, ¿dónde podría eso afectarnos espiritualmente? Porque Dios le ha dado libre albedrío a los gobernantes, a los diferentes ministros, a nuestras autoridades. Y en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo manda dice que las autoridades han sido establecidas por Dios. O sea, han sido establecidas por Dios. Y si vamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2 y 3, nos manda a orar por las autoridades. O sea, nos manda a orar por ellos, por nuestro presidente, por los diferentes ministros, personas que tal vez a nuestro juicio no lo están haciendo bien, pero Dios nos está mandando a orar por ellos. Orar por ellos, porque orando por ellos obtenemos paz para nosotros mismos, porque si ellos gobiernan bien, mediante que nosotros oramos, intercedemos, pues es como si estuviéramos orando por nosotros mismos. Exactamente. Entonces, por eso queremos aclarar todos estos puntos. Miren, Dios, el Señor le da, como le dije al principio, le ha dado el libre albedrío a todos los gobernantes para dirigir. Ahora, hay un punto importante que resaltar, Rafael y amigos y hermanos que nos escuchan, que es buscar la dirección de Dios. Si los gobernantes, si el presidente, antes de tomar una decisión fuerte, de esas decisiones que se toman, pensara en Dios, pero no pensar en Dios que me llegó Dios a la mente, no. Pensar en Dios para buscar su aprobación. Eso es algo difícil, porque el hombre lo que hace es dirigir por sus conocimientos, tiene asesores por su preparación académica y entiende que lo puede hacer y toma la decisión. Y siempre que el hombre toma decisiones a la ligera, fracasa, tarde o temprano. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Es buscar la dirección de Dios. Dios le ha dado el libre albedrío. Toma la decisión que tú quieras. Dirige de acuerdo a tus conocimientos o buscando mi aprobación. Y eso es lo que no hacen los gobernantes. Y muchas veces no queremos irnos a los gobernantes solamente, nada más. Muchas veces nosotros mismos, como siervos, en ocasiones hacemos las cosas a la ligera y no buscamos la dirección de Dios. Y fracasamos.
Y tenemos un proyecto y no buscamos la dirección de Dios porque yo tengo el dinero para montar, para hacer el montaje, yo tengo el dinero para alquilar ese local, pero yo no he hablado con Dios. Y el Señor es que sabe lo que realmente conviene y lo que no conviene. Si buscáramos más la dirección de Dios, cometiéramos menos errores. Si los gobernantes, nuestros ministros, nuestras autoridades se enfocaran más en Dios para buscar su dirección. ¿De qué manera? Bueno, vamos a convocar al pueblo de Dios en la nación. Vamos a convocar al pueblo de Dios, los pastores, a orar porque queremos tomar una decisión y esa decisión es fuerte. Eso el presidente lo puede hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Los asesores le hablan de otra forma, le dicen otra cosa, sí, y actúan de acuerdo a sus conocimientos y Dios lo deja. Bueno, no hay problema, pero el fracaso viene luego por no buscar la dirección de Dios. Amén. Es tan impactante la oración del pueblo de Dios sobre los políticos, sobre los quienes nos gobiernan, las Amén. autoridades. Dice ahí que orando en todo tiempo por ellos. Así es. Que recuerdo una vez cuando era presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, había dado órdenes de unos tucanos, enviando unos tucanos para atacar a Haití. Y la iglesia en oración intercedió y él hizo una llamada y dio orden para que retrocedieran esos aviones. O sea que es impactante la oración del pueblo de Dios sobre lo que gobiernan al mundo. Para aquellos que dicen, bueno, pero ¿puede alguien participar? ¿Puede un cristiano estar inmiscuido, sometido adentro de la política? Hay legisladores, sí, que han legislado leyes en beneficio de la nación y en beneficio aún del mismo pueblo de Dios. Amén. Tenemos el caso del 31 de octubre, que es el Día Internacional de los Evangélicos. Amén. Amén. Legisladores cristianos legislaron desde ahí y se mantienen bajo perfil, que prácticamente la gente no lo conoce, para que hoy en día celebremos el 31 de octubre, el Día de los Evangélicos. O sea, no está mal que nos acerquemos y tengamos aspiraciones. Exacto. Creo que es incorrecto pensar o decir que es de Satanás la política. Ahora, hay que entender, Rafael y amigos que nos escuchan, hermanos, que hay personas que sí están haciendo la cosa de manera incorrecta. Sí. Y la gente tiene como esa imagen del político que habla mucha mentira, mucha falsa esperanza y muchas promesas que sabe que no va a cumplir. Y ese tipo de cosas deben corregirla y la gente ya tiene eso. No, porque lo político, y cuando se menciona lo político es de manera negativa, no, porque sí, el político. Ahora, ¿dónde la iglesia, yo entiendo, Rafael, dónde la iglesia como que hace cierta relación con lo político o la política en general? Que es cuando ese político está prometiendo cosas que no va a cumplir, que sabe que no puede cumplir, que no la va a cumplir. Ese político que está hablando mentira. Entonces la gente dice, los hermanos, la iglesia dice, bueno, si ese político es un mentiroso, lo relacionan con el padre de la mentira, que es Satanás. Entonces, ese es un hijo de Satanás. Sí, eso es lo que dicen muchos hermanos abiertamente. Y hasta cierto punto le damos la razón, porque ¿quién es el padre de la mentira? Sí. Entonces, el que hace y practica la mentira es de él. Entonces, por eso los hermanos muchas veces relacionan esto y es donde satanizan la política y sus políticos. Sin embargo, yo voy a decir algo aquí que va a ser un poquito, como dicen por ahí, va a temblar la tierra. Bueno. El primer político fue Dios. No, expliqué eso. El primero que vino con un proyecto de gobierno fue Dios, con leyes. Amén. Para dirigir su gobierno llamado el Reino de la Luz. Luego se levantó otro partido político, que fue cuando Lucifer se rebeló. Estando en desacuerdo, quería libertinaje y presentó un proyecto que él entendía que era superior al reino de la luz y arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero la política, como si nos llevamos de la definición de política, entonces ahí tú te vas, que todo comenzó allá en el principio. Así es. Sí. Y así es. Realmente lo que estamos señalando en esta tarde, y como siempre debe ser a la luz de la Biblia, y nosotros donde hemos leído en Romanos el apóstol Pablo hablando de someternos a nuestras autoridades, dando a entender que las autoridades han sido establecidas por Dios.
También cuando mencionamos ahorita a Timoteo, en capítulo 2 de 1 Timoteo, que insta, ordena o más bien aconseja a orar por nuestras autoridades, y todas esas autoridades son autoridades políticas. Los cristianos prefieren ser apolíticos, pero no importa, no está mal, no es pecado que tú no simpatices por ningún partido político. Eso no está mal, no es pecado. Ahora bien, eso creo que no te da derecho tampoco a juzgar al que decide simpatizar por algún partido o quiera lanzarse como candidato de un partido, porque tiene una visión diferente. Y somos personas que leemos la palabra de Dios, tratamos de buscar la dirección del Señor para actuar con justicia, para hacer la cosa bien, porque cuando somos dirigidos por Dios, hacemos la cosa bien. No debemos satanizar la política. Usted se considera apolítico, no hay problema. Ahora, el hermano que simpatiza por algún partido o quiera involucrarse para ayudar a su comunidad, tampoco está mal. Pero tú sabes que la iglesia considera que lo aprobado por Dios es no participar en la política. Eso es lo que la iglesia considera, que lo aprobado por Dios es ser apolítico, y no es así. No es así. Ahora, cabe destacar, y quiero resaltar en esta tarde, que no podemos mezclar una cosa con otra. Podemos simpatizar por un partido, un candidato X, pero lo de Dios es de Dios. Sabemos cómo se maneja el mundo, cosas que realmente están fuera de los lineamientos del Señor. ¿Dónde está el pecado de esto? Si ponemos las actividades políticas o la vida política por encima de nuestra relación con Dios, sí, ahí hay problema. Hay problema porque lo de Dios está por encima de todo. Nunca poner las cosas seculares por encima de nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual, sabemos que estamos buscando cuando nos consagramos al Señor, es la salvación. Y no puede haber nada por encima de nuestra relación con Dios. Creo que ahí hay problema. Hay problema, no. Hay que separar una cosa con otra. Mi vida espiritual, mi consagración con Dios, mi relación con Dios no se puede mezclar con actividades políticas, ya lo que hay en el mundo secular. Si lo hacemos de esa manera, entonces lamentablemente no estaríamos bien. No, porque ya es como decía un pastor que conocimos en tiempo atrás. Él decía que todos los extremos son malos. Amén. No se puede caer en los extremos. Y como tú dices, cuando yo voy desplazando el primer lugar de Dios. Desplazando, exactamente. Yo estoy desplazando el lugar que le corresponde a Dios por otra cosa, ya yo estoy cayendo en idolatría. Sí, ya hay problemas. Sí. Hay un problema grave. Entonces, yo creo que debemos tomar esa parte en cuenta, pero no irnos a ese exceso, que yo considero que es un exceso, de satanizar la política. Sí. O sea, de criticar al hermano que se ha lanzado como candidato o simpatiza por algún partido, porque habla bien tal vez de algún candidato, el mismo presidente. No debemos satanizarlo. No, su opinión es ser apolítico. Estamos de acuerdo, pero el que considera que puede involucrarse y quiere involucrarse, no es pecado. Por eso debemos entender esta parte. Los hermanos que nos escuchan, 809-412-5012. Llámenos y opine sobre el tema. Adelante, Rafael. Sí, no. Dice la santa palabra de Dios que no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Amén. Al que respeto. Así es. Incluso si tú consideras que alguien no merece respeto, entonces guarda silencio. Sí, porque a veces tú piensas, bueno, pero tú te expresas, hablas, y cuando viene a veces te salen algunos epítetos, se te salen alguna palabra descompuesta o lo que sea, aunque yo siempre digo que si a ti se te zafa una palabra es porque estaba en el corazón, estaba ahí. Pero respeto ante todo. No podemos igualarnos al mundo, porque hay quienes dicen, no, porque todo el mundo, sí, pero eso es todo el mundo. Así es. Nosotros debemos marcar la diferencia. Así es. Y eso es así, hay que respetar. Sí. Dice ahí, sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Y son autoridades políticas. Exacto, y son autoridades políticas. Entonces Dios es el que pone y quita reyes.
Amén. Y también dice que sobre el alto vigila uno más alto y otro más alto. Alto. O sea, que está por encima. Así es. A veces Dios permite ciertas situaciones que se dan en las naciones. Además también, los pueblos muchas veces tienen lo que se merecen. Sí. Y de las adversidades se saca algo bueno. Y eso es así. Nosotros en esta tarde queremos aconsejar, en este su programa Entre Líderes con Experience, aconsejar a no caer en el fanatismo. El fanatismo. Sí, porque usted puede simpatizar por un partido político, pero tener cuidado con el fanatismo. El extremismo. Sí, porque todo si se pasa de los límites puede haber problemas. Y ya no lo van a ver como el siervo de Dios, ya no te van a ver como la sierva de Dios, sino como ese hombre que es un político, un mentiroso, porque ya es parte de ese grupo de, ya usted sabe, todos los que dice, lo que dice la gente. Es no caer en el fanatismo, hermano, hermana, que nos escuchan. Usted puede tener su simpatía política, pero tratar de ser prudente. Oye, la prudencia es algo que todos debemos como abrazarla, agarrarnos de la prudencia, para actuar con prudencia, hablar con prudencia, para no caer en cosas indebidas. Dice que David se conducía prudentemente. En el gobierno, porque era un gobierno. Sí. Cuando se habla de reyes se está hablando del presidente. Cuando se habla de presidente se está hablando de reyes. Es lo mismo. Entonces en el gobierno de Saúl, David se conducía prudentemente. Así es, porque la prudencia es algo maravilloso. Cuando tratamos de conducirnos con prudencia, nadie tiene que señalarnos, porque estamos caminando rectamente. Aún siendo, ahora Rafael, es un peligro, porque usted puede simpatizar por algún candidato, supongamos que haya campaña, y usted simpatiza por ese candidato. Los candidatos suelen prometer muchas cosas, prometer, y muchas veces prometen cosas que saben que no van a poder cumplir. Y usted que simpatiza por ese candidato, ¿cómo debe un cristiano conducirse? ¿Tiene que seguir la corriente a esas promesas? ¿O qué debe hacer el hermano en ese momento? Porque usted trabaja con ese político, con ese candidato. Él está prometiendo y hablando cosas que usted mismo sabe que él no va a cumplir, que no es real. ¿Va a seguir el mismo jueguito de prometerle a la gente? ¿O qué debe hacer el cristiano en ese momento, en esa posición? Adentro de ese partido, mi consejo sería mantenerte de lo más bajo perfil posible. Sí. Bueno. Mantenerse de bajo perfil y no darle seguimiento a lo que esa persona está diciendo. Bueno, ok. Sí, pues. Bueno, porque como quiera, el asunto es atraer personas y la gente le gusta que le prometan y que tú digas que yo voy a hacer y la gente le gusta eso. Pero cuando nos ponemos en la mano del Señor, lo que tú acabas de decir es posible. Cuando nos ponemos en la mano del Señor, cuando tenemos a nuestro Dios, nuestra consagración, nuestra vida espiritual en primer lugar, ahí es donde vamos a entender que debemos caminar con cuidado, no caer en el fanatismo, ser prudente en lo que decimos, porque hay que marcar la diferencia. Sí. La gente tiene que ver, aunque tú estés dentro de la política, pero la gente tiene que verte como el cristiano, como el siervo de Dios, no como el tradicional político, sino como el hombre de Dios, como la mujer de Dios. Y aunque se vea difícil, yo creo que es posible. Es posible. Daniel y sus amigos glorificaron a Dios en tierra extranjera y en un gobierno autoritario. El Nabucodonosor era un gobierno autoritario. Vemos el caso de José en Egipto, el segundo después del faraón. Entonces, personas que glorificaron a Dios dentro de la política. Increíble. Porque su enfoque era Dios. No apartaron su enfoque delante de Dios. Amén. De Dios, glorificaron a Dios en tierra extranjera, siendo prácticamente políticos. Sí, sin importar el peligro que corrían, no importa, porque cuando hay confianza en Dios, oye, mi hermano, no importa donde tú estés, te puede encontrar entre la espada y la pared, pero cuando estamos confiando en el Señor, usted dice en su mente, en su corazón, no, yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces yo creo que en esta tarde aconsejamos a la iglesia, a los hermanos, no está mal involucrarse en la política, pero tener presente que te vean como hombre de Dios, como mujer de Dios, antes que un político. Sí. Que esa sea la imagen, no, es un hombre de Dios.
es candidato en un partido X, pero un hombre de Dios. Es candidata en un partido X, pero una mujer de Dios. O sea, que esa sea la imagen que la gente vea. Amén. Sí, no, yo entiendo que en el momento del rato de la iglesia, Dios va a sacar sus hijos y sus hijas de toda parte y adentro de la política, hijos e hijas de Dios, que Dios lo va a sacar de ahí, van a ser levantados porque están en obediencia, están dando ejemplo y están dando testimonio, aún estando dentro de cierto partido político. Amén. Porque yo creo que si nosotros, Rafael, si nosotros votamos por personas que mañana vamos a criticar y decimos, no, óyeme, pero tú sabes que él no era un hombre de Dios, que él no le sirve al Señor y que tienes defectos, comete errores, y votamos por ellos. Pero si surge un hermano con la motivación y la debida preparación para lanzarse en la política, ¿usted cree que la iglesia no debe apoyar a esa persona? Claro, eso es personal, sí, pero no debe apoyar a ese candidato porque nosotros votamos por otros que no conocemos. Y si es un hermano de la iglesia, un hombre o una mujer que ha dado testimonio, pero ¿por qué no votar por él o por ella? ¿Por qué caer en crítica? Se puede. Si lo hacemos por otro. Claro. Amén, lo hacemos por otro. O sea que en esta tarde queremos enfocar esa parte, no considerarlo como satánico, no. Los que nos dirigen cometen errores porque son personas, son humanos con defectos, debilidades, falibles. El único que no falla es Dios. El hombre falla, pero debemos tener presente que la Biblia nos manda a orar por nuestras autoridades políticas. Debemos someternos a ella, y si alguien desea participar, yo creo que debemos apoyarlo, aunque sea con la oración. Sí, claro que sí. Aunque sea con la oración. Ahora, tampoco criticamos a aquellos que no quieren nada con la política ni con los políticos. Sí, no criticamos a ese hermano que se considera apolítico, no hay problema. Pero aquel que tiene alguna simpatía, no lo condene, no lo maltrate. Es un siervo de Dios también que tiene su simpatía. Ahora, aconséjelo y ore por él para que se conduzca prudentemente, como resaltó Rafael, como así dice la Biblia acerca de Daniel, acerca de David también, que se conducían con prudencia. Yo creo que el siervo de Dios lo que debe conducirse con prudencia. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Donde quiera que se encuentre, marcar la diferencia. No perder el norte, siempre, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Exacto. O sea, que tu enfoque sea el Señor, agradarle a Él, que Él sea quien te dirija. Por eso yo entiendo que si los gobernantes le dieran la oportunidad a Dios para dirigir, la cosa fuera diferente. Claro, o sea, porque Dios le ha dado ese libre albedrío, o sea, dirige. Tú decides si buscar mi dirección o caminar por tus conocimientos y preparación. Y lamentablemente todos cometen el mismo error de trabajar y por sus conocimientos, por su preparación, por algunos asesores que siempre están por ahí, y no convocar al pueblo de Dios a orar, no poner al Señor en primer lugar para dirigir. Lamentablemente cometen un abuso con esa libertad que le da el Señor. Es un abuso, lamentablemente, y las cosas se van complicando cada día más y más. Recordemos el caso del pueblo de Israel cuando pidió rey. Sí. El pueblo de Israel, ¿quién dirigía al pueblo de Israel? Era el mismo Dios que dirigía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería imitar a otras naciones y no sé de dónde le surgió que quería un rey. Bueno, Dios le permitió que Samuel le consiguiera un rey. Está bien, no hay problema. Pero luego vino el fracaso. Es que no es lo mismo cuando Dios dirige. No es lo mismo cuando dirige el hombre que cuando Dios dirige. Si los gobernantes le dieran la oportunidad, los ministros, los funcionarios, le dieran la oportunidad a Dios, ¿de qué manera? Convocando al pueblo de Dios a orar, a clamar, a orar por la nación. Yo creo que las cosas marcharían diferentes. Claro que sí. Finalmente, Rafael, mi hermano, un consejo para la iglesia, los hermanos que consideran que la política es del diablo. No es del diablo, eso mismo, no satanicemos, ni caigamos en los extremos. Amén. Tú puedes tener tu simpatía, sea de bajo perfil, como quiera, pero no es del diablo, ni tampoco lo satanicemos. Tú puedes tener tu simpatía, claro que sí. Amén. Conducirse prudentemente y siempre que
sea la imagen que los demás vean, es del hombre de Dios y la mujer de Dios. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este programa Entre Líderes con Experience. De verdad nos sentimos más que regocijados, agradecidos por nuestro Dios, que nos ha permitido este tiempo en cabina, este tiempo para hablar de este tema tan controversial, tan delicado, el cristiano y la política. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos han sintonizado en esta tarde. Y nos veremos el próximo sábado, si el Señor lo permite. Amén. Chao, chao.